Son las 8:53. Recibimos ahora al flamante presidente, todavía flamante, de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, más conocido como CONFIEP, el doctor Alfonso Bustamante. Lo recibimos hace unas semanas cuando fue elegido recién. Ahora, al cabo de pocas semanas, tiene tareas que había previsto y otras, sin duda, que no había previsto, una de las cuales es tomar posición en nombre de la CONFIEP respecto de la agencia para la infraestructura que el gobierno quiere crear y de la que se dice podría dar lugar a dar un proyecto de ley el día de hoy. Muy buenos días, señor Bustamante. Buenos días, señor Carvalho. Muy buenos días, ¿cómo está? Mabela Huertas, buenos días. Bueno, gracias. esta es una iniciativa que nació de algunos empresarios. Yo recuerdo que el primero que lanzó esa iniciativa fue Roque Benavides y Carlos Neuhaus, proponiendo la creación de la Sociedad Nacional de Infraestructura y Construcción. Esto fue luego evolucionando. Hay quienes quieren que sea un ministerio, que tome parte de lo que se está haciendo en otros ministerios. ¿Cuál es su posición respecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, que está llamada a jugar un rol decisivo? Uno, en la realización de obras públicas en nuestro país y dos, en la lucha contra la corrupción. Buenos días. Creo que tiene magníficas intenciones. Creo que el camino a seguir es que tengamos, demos el interés que merece la generación de infraestructura. Vemos nosotros que el Perú tiene un déficit de infraestructura de alrededor de 100.000 millones de dólares, solamente para ponernos parejos. Sin embargo, quiero decir que de este proyecto conocemos poco. Este es un proyecto de ley que ha sido aprobado en Consejo de Ministros y no tuvo una prepublicación, que es un elemento importante donde los actores interesados podríamos encontrar un espacio de discusión para mejoramiento de esto. Estoy seguro que lo encontraremos, pero por lo menos hasta ahora no ha habido ese espacio de discusión. Y por lo tanto quisiera hacer unos aportes ahora sí. a este proyecto. Como dije, nosotros vemos que en el Perú el 70% del presupuesto de inversiones en infraestructura ha sido delegado del gobierno central a los gobiernos regionales y las autoridades municipales y distritales. Como consecuencia de ello, vemos que año a año y con gran frustración no se cumplen con esos presupuestos de inversión y el dinero tiene que retornar al MEF, dejando postergados las necesidades básicas del ciudadano. En eso me quiero concentrar. Tenemos que determinar si este proyecto tiene las condiciones para servir al ciudadano adecuadamente o no. Para que tenga esa posibilidad, realmente deberíamos primero generar una autoridad que tenga, primero, que sea vertical, que pueda atravesar a todas las autonomías de los gobiernos regionales, distritales y provinciales para poder viabilizar esos proyectos tan largamente postergados. Y una cosa que ha sido recurrente en el Perú y que además ha fomentado o por lo menos no ha prevenido la corrupción, ¿no?, es la pésima planificación y la escasez de ingeniería que tenemos a la hora de conceder o concesionar proyectos. Ahí vienen las adendas, y con las adendas que son necesarias, porque si no tenemos una buena ingeniería, habrá que hacer modificaciones, y esas modificaciones en la construcción producen adendas, sobrecostos, y vimos que en el pasado se había hecho un abuso tremendo de esto con componendas que tenemos que eliminar. La invocación para esto es ojalá que esta autoridad lo que haga es contrate lo que se llaman EPCs, por sus siglas en inglés, o IPCs por sus siglas en español, que es Ingeniería, Procura y Construcción para hacer proyectos llave en mano. Con ello nos aseguramos que tenga la correcta ingeniería, una procura ordenada y toda la responsabilidad de la empresa encargada hacer este proyecto. El gobierno podrá cambiar de manos, pero no parará entonces la obra, porque ya tiene unos compromisos que en muchas de estas megaobras van a trascender en los periodos gubernamentales. Eso es fundamental. Tampoco hemos explicado, tampoco sabemos hoy día
¿Cuál es la diferencia entre la Autoridad de Reconstrucción por Cambios con esta nueva autoridad? El premier Otárola, en ese punto, permítame interrumpirlo, lo que ha dicho es que, en efecto, esta nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, que es una entidad nueva que propone crear el gobierno de la señora Boluarte, se encargará de obras emblemáticas que tratará de darle solución al problema de ese déficit en infraestructura que usted ha destacado, es por un monto de más de 100.000 millones de soles y de dólares. Impresionante. Tenía acá en las notas que era soles, pero si hablamos de dólares, el asunto se multiplica por 4, por lo menos. Exacto. Ahora, lo que dice es que absorberá, es decir, incorporará a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y que, digamos, será de alguna manera una suerte de ente coordinador entre los ministerios que tienen que ver con el asunto de la infraestructura. Nos ponemos a pensar aquí en vivienda, transportes, economía, todos los sectores que están directamente involucrados para acelerar estos proyectos que apuntan a la prevención antes que al parche, que es lo que ha venido ocurriendo recurrentemente, ¿no? Perfecto. Claro, me parece importantísimo eso no lo había escuchado, pero efectivamente lo que necesitamos es saber cómo no vamos a caer en qué mecanismos tenemos para no caer en las postergaciones o en las demoras que se tuvo en las otras autoridades. Para esto también es importantísimo que esta autoridad tenga una dependencia del MEF, que es de donde sale el dinero, y que además ha sido cauteloso y tiene una buena gobernanza, pero también que se haga la utilización de Servir. Servir es fundamental para la correcta gestión pública de las... Tomamos nota de que introduce esa otra institución del Estado que no se usa suficientemente, Servir. Yo le ruego que nos acompañe un instante durante la pausa de la hora, son las 9 en punto, para retomar esta conversación con usted, presidente de la CONFIEP, respecto de la iniciativa del gobierno de presentar un proyecto de ley con carácter de urgencia, creando una Autoridad Nacional para la Infraestructura, sobre la cual ha comenzado usted a presentar algunas observaciones. Retomamos nuestra conversación, señor Alfonso Bustamante, después de una breve pausa. Son las 9:06, estamos conversando con el presidente de la CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante, quien está tomando posición sobre el proyecto del gobierno que debe presentar hoy al Parlamento, un proyecto de ley en relación a la creación de una Autoridad Nacional de la Infraestructura. Nos había dicho dos cosas hasta ahora importantes. En primer lugar, crear una modalidad para que la ingeniería sea certera, precisa y no dé lugar luego a quejas y adendas. Y el segundo punto, la introducción de gerentes de Servir. Y en ese momento es que tuvimos que interrumpirlo para ir a la pausa. Retome, por favor, su exposición, señor Bustamante. Nada, gracias. Efectivamente, la gestión pública es muy importante en esto, sobre todo porque hay que hacer proyectos llave en mano para que estos culminen independientemente de los gobiernos de turno y también me parece muy importante la iniciativa, decía, de manera tal de que podamos contribuir con las regiones a solucionar estos problemas que tienen de ejecución presupuestal de inversión. Esa estamos viendo que es una gran traba para el cierre de brechas. Visitaremos al premier Otárola para conversar y hacer contribuciones a este proyecto de ley en aras de cerrar brechas y de tener al ciudadano al centro. Siempre debe ser nuestro foco. Este proyecto ayuda al ciudadano, sobre todo al más postergado, ¿o no? Si es que es no, entonces no lo hagamos. Y si es que sí, démosle todo el apoyo. La idea surge a raíz de los cuestionamientos y la polémica en torno a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y a los escasos resultados que hemos podido ver, sobre todo cuando ya tenemos un fenómeno de niño costero llegando, ¿no?, y que amenaza ser bastante duro para el país. Entonces uno mira lo que se ha hecho y uno dice, caramba, solamente se levantó el colegio que se había caído, pero no se hizo esa gran obra de prevención. Esta es la diferencia que propone el señor Otárola a partir de la creación de esta autoridad. Sin embargo, el hecho de que en su rectoría participen varios ministerios, gobiernos regionales, alcaldes, también supone un reto muy grande de poder llevar a todas estas autoridades involucradas a un consenso para reconocer cuál es el proyecto que requiere o no
la prioridad del caso. ¿Y qué se hace con lo que ya había avanzado, reconstrucción con cambios, por muy poco que esto haya sido? De acuerdo. Si es que esta nueva autoridad incorpora a la antigua ARCC, entonces creo que es más fácil dar el continuismo y la continuidad de esto. Sin embargo, yo insisto, para que no se traben los proyectos, estos tienen que tener un responsable, una empresa responsable. Salir, una vez identificado el proyecto, tenemos que salir de la política y entrar a la ejecución. En el mundo, cuando alguien quiere hacer un gran proyecto, contrata a un EPCista, se llama. El EPCista es la empresa que va a agrupar todas las especialidades, las va a licitar, va a tomar responsabilidad por ella y va a ser responsable final con las garantías que correspondan de la ejecución en plazo, en presupuesto y en calidad de la operación. En el mundo siempre se hace así. El sector privado no se atrevería a hacer un gran proyecto de infraestructura de una manera diferente a esto. Entonces no sé por qué el Estado cree que sí lo podría hacer. Hasta ahora lo hemos venido haciendo así. Creo que esta nueva autoridad tiene la gran oportunidad de hacer este cambio. Y realmente, si lo logramos de esta forma, veremos resultados reales a corto plazo. Ojalá que eso sea posible. Yo quisiera robar unos segundos para que nos diga específicamente sobre un campo. Pensamos mucho, naturalmente, en las lluvias y en los huaicos y en la infraestructura que eso requiere. Pero hay un tema de agricultura. ¿Cómo es posible que Maje, Siguas, por una parte en el sur, y Chavimochique en el norte, se hayan objeto de dificultades múltiples? Nos recuerda Olmos, que terminó después de 80 años de haber sido lanzado. Señor Bustamante, ¿qué se puede hacer para que las inversiones en infraestructura que extiende la superficie agrícola, genere empleo y exportaciones importantes, no demore como Olmos? Claro, o como la Autoridad Autónoma de Majes. Cuando yo era niño ya existía Autodema y ya existía Macón, y tiene también 100 años de expectativas. Los grandes proyectos de irrigación sabemos que han sido motores de desarrollo para donde se han puesto. Ha generado pleno empleo donde está y pleno empleo formal. Lamentablemente vemos que Chavimochic y Maje Siguas II, que juntas suman alrededor de 60.000 hectáreas, le quiero decir que toda la agroexportación en el Perú viene de 220.000 hectáreas para ver su impacto. Entonces, en el caso de ambos proyectos están ya con obras iniciadas. En el caso de Chavimochic es más emblemático aún porque la presa El Limón está a medio terminar, ¿no? Es la principal obra es esta. Lamentablemente el adjudicatario fue Odebrecht, y Odebrecht, que eran buenos ingenieros pero muy corruptos, entonces ya sabemos que nadie quiere tocar nada de lo que hizo Odebrecht. Bueno, no hay que penalizar a la obra, sino hay que penalizar a Odebrecht, hay que castigarlo y a los funcionarios que hicieron esto, pero Lambayeque y los agricultores no pueden permitirse, ¿no?, estas demoras. El penalizado hasta ahora por la demora de Chavimochic 3 son los agricultores, es el Perú. Es el Perú, porque además ahí se podrían generar, solamente en esa obra, se generarían más de 100.000 empleos nuevos, 100.000 empleos calificados, empleos formales, con equidad de género y productivos, ¿no? Cada vez la agricultura es más retadora, competimos con el mundo se hace más competitivo. México es una potencia agrícola que es nuestro principal competidor en los mercados a donde abastecemos. Y México tiene una ventaja principal, está muy cerca de los Estados Unidos, por ejemplo. El costo logístico de ellos es muy bajo y el nuestro muy alto. Entonces tenemos que ser más competitivos que ellos y estas obras nos ayudan, ¿no? Ese es el reto. Ojalá se tomen en cuenta todas estas recomendaciones. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí reflexionando y, por supuesto, esperamos los detalles que tenemos que conocer sobre esta nueva autoridad. Gracias. Gracias.